desde pelotas cubiertas de pegamento hasta guantes cargados con yeso. Algunos deportistas harían lo que fuera para obtener la victoria, sin importar el costo, porque cuando se trata de ganar, parece que el juego limpio es lo primero que se pierde. Prepárate, porque hoy vas a descubrir algunos de los deportistas más tramposos de todos los tiempos. ¿Listo estás? Porque esto no lo creerás. Número 6. Marvin Hicks. He escuchado de personas ingeniosas, pero el arquero de Augsburgo, Marvin Hicks, lleva la creatividad a otro nivel. Después de que el árbitro cobrara un penal a favor del equipo contrario y repartiera 3 tarjetas amarillas a los jugadores de Hicks, el arquero, aprovechando la distracción de la discusión, decidió ponerse en modo excavadora. De manera silenciosa y disimulada, empezó a cavar un pequeño pozo con el metal de sus botines, justo en el punto de penalti. Al principio, este movimiento parecía no tener mucho sentido, pero todo quedó claro cuando el tirador lanzó el penalti. Hicks makes the save. It stays 0-0. La estrategia de Hicks fue un éxito rotundo. No solo el jugador falló el penal, sino que además cayó al suelo. Todo gracias al pozo que Hicks había cavado pacientemente. Demostrando que en los deportes no solo se necesita fuerza física, sino que también una buena dosis de ingenio. Número 5. Luis Resto. A veces, hacer trampa puede ser más devastador que cualquier victoria, y en este caso, el tramposo no solo perdió todo, sino que arrastró a su oponente a un destino trágico. El 16 de junio de 1983, el boxeo vivió una de sus noches más oscuras en el Madison Square Garden, cuando Billy Collins Jr., una joven promesa invicta, se enfrentó a Luis Resto. Lo que debería haber sido una pelea más en la carrera de Collins se convirtió en una pesadilla. Resto, en complicidad con su entrenador, decidió que la mejor estrategia era hacer desaparecer una onza de relleno de sus guantes y reemplazarla con yeso. Sí, yeso, como si estuviera preparando una pared en lugar de una pelea. A medida que los rounds avanzaban, Collins, con solo 21 años, empezó a sentir que los golpes de Resto no solo dolían más de lo normal, sino que literalmente le estaban desfigurando la cara. Aunque apenas podía mantenerse de pie, Collins aguantó hasta el final, perdiendo por decisión unánime. Pero lo peor estaba por venir, cuando Resto, mostrando una falta de vergüenza absoluta, se acercó a saludar a Collins, cuyo rostro estaba irreconocible. Fue entonces cuando el padre de Collins, al tocar los guantes de Resto, notó algo raro. Eran más duros que una piedra. Sin perder el tiempo, exigió que los guantes fueran confiscados, y la posterior investigación reveló el fraude, cambiando la pelea a un combate sin decisión. Collins sufrió más de 450 golpes que lo dejaron al borde de la ceguera y terminaron con su prometedora carrera. Pero la tragedia no se detuvo allí. 9 meses después, en marzo de 1984, Collins murió en un accidente de coches, y en cuanto a Resto y su entrenador, terminaron en prisión. Número 4. Romano Fenati. Las carreras de motos son un espectáculo electrizante, donde la adrenalina corre tan rápido como las máquinas en la pista. Es asombroso ver cómo los pilotos se deslizan a velocidades vertiginosas, manteniendo el control con una precisión casi sobrehumana. Pero claro, no todo en este deporte es velocidad y destreza. También hay espacio para las meteduras de pata. Hablemos de Romano Fenati, un tipo que no solo tiene un historial de mal comportamiento, desde patear motocicletas ajenas hasta apagar motores en la línea de salida, pero lo que hizo en Moto2 de San Marino 2018 fue otro nivel. Fenati es adelantado agresivamente por Stefano Manzi, y en lugar de dejar que su habilidad hablara por él, decide hacer una de las jugadas más idiotas y peligrosas que se le hayan ocurrido. Mientras ambos competían a 140 millas por hora, Fenati se inclinó y en un movimiento de pura locura tiró el freno delantero de la moto de Manzi. Por suerte, no terminó en tragedia. Las cámaras captaron cada segundo de la temeraria estupidez y la justicia no tardó en llegar. Fenati fue descalificado de inmediato, perdió su licencia de carreras. Sus acciones fueron tan graves que el sistema judicial italiano consideró acusarlo de intento de asesinato. Fenati intentó disculparse, pero con un historial tan oscuro y una maniobra tan maliciosa, ¿quién podría creerle? Es un misterio cómo alguien así llegó a ser piloto de motos. No lo sé, tú dime. Y tal vez nunca lo sabremos. Número 3. Dwight Howard. En la NBA, como en cualquier otro deporte, está terminantemente prohibido aplicar sustancias en la pelota. Pero a Dwight Howard, durante el partido entre los Rockets y los Hawks, eso le importó muy poco. La historia es simple. Cuando Millsap recibió la pelota, notó algo extrañamente pegajoso en ella. Pero Howard, siendo astuto, no aplicó el pegamento directamente en la pelota. En lugar de eso, se rociou las manos con el adhesivo antes de entrar al juego, asegurándose de tocar la pelota justo antes de que se la entregaran a Millsap. El resultado fue como si hubiera botado la pelota él mismo. Lo que usó Howard fue un adhesivo en forma de Sprite, como esos que se encuentran en las pequeñas botellas. The ball has Stickum on it.
And so they're going to have to exchange the ball. Los árbitros, al darse cuenta, dejaron en claro que era ilegal, pero Howard parecía encontrar todo el asunto bastante gracioso. No mostró el menor remordimiento y a pesar de que todos sabían que fue él, no lo sacaron del partido. Se habló de tomar medidas, pero quién sabe si realmente hicieron algo al respecto. Para el colmo, Howard dio una entrevista después del partido, diciendo que no entendía por qué tanto escándalo, ya que había estado usando este truco durante los últimos 5 años. ¡5 años! ¡Miren el tamaño de esos huevos! De manera tan descarada, admitió haber estado infringiendo las reglas como si no fueran la gran cosa. Número 2. Madeleine de Jesús. En los momentos de alta presión, cuando los nervios están a flor de piel, es fácil entender por qué alguien podría recurrir a medidas desesperadas. Pero lo que hizo Madeleine de Jesús durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 fue una movida que podrías llamar ingeniosa o simplemente descarada. Esta atleta puertorriqueña, conocida tanto por su salto de longitud como por su velocidad en los relevos, se enfrentó a un gran problema cuando una lesión en el tendón de la corva puso en riesgo su participación en el relevo de 4x400 metros. ¿Qué hizo entonces? Madeleine decidió que en lugar de arriesgarse a perder, sería mejor que su hermana gemela Margaret, que estaba en las gradas y también era atleta, la reemplazara en la carrera. Después de todo, ¿quién podría notar la diferencia? Bueno, aparentemente todo el mundo menos su entrenador. Mientras los jueces, el público e incluso los comentaristas se mostraban completamente despistados, su entrenador fue el único que se percató del cambio y en un arranque de furia decidió informar a las autoridades para que descalifiquen a todo el equipo. Al parecer, Madeleine tenía un entrenador que, después de todo, se tomaba muy en serio su trabajo. Número 1. Tonya Harding. Este es uno de esos casos tan impactantes que hasta Netflix decidió convertirlo en una película. Porque claro, cuando la rivalidad y el deseo de ganar son tan intensos que estás dispuesto a arruinar a tu oponente, sabes que la historia está a punto de volverse épica y un tanto macabra. En 1994, justo un día antes del campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos, las cámaras capturaron a la campeona Nancy Kerrigan terminando una práctica en el estadio de Cobo, de Michigan. Todo parecía normal hasta que, de repente, los gritos de dolor de Nancy resonaron en la pista. ¿El motivo? Un hombre la atacó con una porra de policía, dejando su muslo tan lastimado que no pudo competir. Con Nancy fuera del juego, su eterna rival Tonya Harding no perdió la oportunidad y se alzó en primer lugar, asegurando su puesto en el equipo olímpico de invierno de ese año. Pero la gloria de Tonya fue tan efímera como escandalosa. La policía pronto descubrió que el ataque de Kerrigan no fue un simple acto de violencia al azar, sino que había sido orquestado nada más y nada menos que por el propio marido de Tonya y un amigo suyo. Contrataron a un matón para que le diera a Nancy una pequeña ventaja en la competencia, inicialmente pidiéndole que le cortara el tendón de Aquiles, pero hasta el matón tenía sus límites y en entrevistas posteriores reveló que optó por una porra en lugar de un bisturí, porque claro, hay que mantener un poco la decencia, ¿verdad? Aunque Tonya afirmó que no participó en la conspiración, más tarde admitió que sí sabía que su ex marido estaba involucrado, pero decidió no decir nada. Un panel disciplinario la despojó de su título de campeonato poco después de los Juegos Olímpicos, pero si pensabas que la historia terminaba allí, el karma tenía otros planes. En los juegos, un mal funcionamiento de los patines de Tonya la dejó en 8º lugar, mientras que Nancy, a pesar de todo, se llevó la medalla de plata. Eso fue todo, amigos. Hasta la próxima.